El primer encuentro, cuando todo empezó el tiempo, parecía tener un ritmo diferente en aquel pequeño pueblo, olvidado por el mundo. Allí donde las calles eran de piedra, las casas sencillas con ventanas de madera adornadas con flores, y el sonido de los trenes a lo lejos llenaba los días. Todo era más lento, más tranquilo, más puro. La vida transcurría sin grandes sorpresas, sin emergencias. Los niños corrían libremente por los campos, sin saber que, al otro lado del horizonte, el mundo empezaba a cambiar de una forma que pronto afectaría incluso a aquel pequeño pedazo de tierra. Fue una de esas mañanas de verano, cuando el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores del jardín, que dos miradas se cruzaron por primera vez. Él se llamaba Víctor. Ella, Elena, dos nombres comunes, pero juntos narrarían una de las historias más hermosas y dolorosas que ese pueblo haya conocido. Víctor era un niño de cabello castaño y desordenado, mirada curiosa y sonrisa fácil. En hijo de un ferroviario, había crecido entre las vías, los silbatos de los trenes y el constante olor a aceite y metal. Era uno de esos niños que trepaban a los árboles, corrían descalzos, vivían con las rodillas raspadas, pero llevaban en el pecho una bondad poco común, de esas que no se pueden enseñar, se nace con ellas. Elena, a su vez, era hija de la costurera del pueblo, una niña de intensos ojos verdes que parecían espejos de agua que reflejaban el mundo, y cabello rubio que, al contacto con la luz del sol, brillaba como el oro. Tenía un carácter tranquilo y observador, y una dulzura que hacía que incluso los animales se sintieran seguros a su alrededor. Donde quiera que iba, parecía que el tiempo se adaptaba a la belleza, a la luminosidad. Su encuentro fue tan sencillo, tan cotidiano, que a primera vista parecía una más de las miles de casualidades que ofrece la vida. Pero quienes creen de verdad en la casualidad nunca han entendido cómo funciona el destino. Víctor corría tras una cometa que se le había soltado a su hermano mayor. El fuerte viento la llevó hacia el campo, pasando por la plaza central del pueblo, donde Elena ayudaba a su madre a cargar telas. La cometa, terca, giró en el aire y aterrizó justo a sus pies. Elena se agachó, recogió el hilo enrollado, y al levantar la vista, allí estaba él, jadeando, con las mejillas rojas, las manos sobre las rodillas, intentando recuperar el aliento. Y entonces sucedió ese tipo de silencio que no avergüenza, sino que llena, ese momento en el que, incluso sin entenderse, dos corazones se reconocen, como si siempre hubieran sabido que sus caminos estaban destinados a cruzarse. «Creo que esto es tuyo», dijo ella, extendiendo su mano con la cometa. Víctor, y era una sonrisa tan genuina, tan abierta, que por un instante el mundo entero pareció caber en ese gesto. «Gracias». «Yo casi me daba por vencido», respondió rascándose la nuca, un poco avergonzado. Ali estaba inmóvil, sin saber si debía decir algo más, o si, de alguna manera, debía convertir ese momento en algo eterno. «Corres bien», comentó Elena, intentando disimular su propio nerviosismo, algo raro en ella. «¿Y tú?», dudó, pero añadió, «eres bueno salvando cometas en peligro». Se rieron a esa risa ligera e infantil que se extiende por el aire y se mezcla con el sonido de las campanas de la iglesia, los pájaros en el campo y el silbato del tren a lo lejos. En esa risa se forjó la conexión. Invisible para quienes miraban desde afuera, pero absolutamente palpable para ambos. Desde ese día, fueron inseparables. Se encontraban a diario en la plaza junto al lago, en el campo cerca de las vías. Construían cabañas con ramas, inventaban mundos secretos, exploraban su entorno como pioneros de un universo propio. Compartían secretos, miedos, sueños y, sin darse cuenta, plantaban, día tras día, las semillas de un amor que pronto se fortalecería más de lo que jamás imaginaron. Al principio, a las familias les pareció gracioso. Al fin y al cabo, solo eran niños. Pero con el paso de los años, todos en el pueblo se dieron cuenta de que no era solo una amistad de la infancia. Era algo mucho más grande, algo que ni el tiempo ni el destino, ni el mundo mismo podrían borrar. Y así, bajo el cielo azul de aquel pueblo olvidado, entre el olor a pan fresco, los rieles oxidados y las flores meciéndose al viento, comenzó una historia que no solo estaría hecha de encuentros, sino también de esperas, de añoranzas y de un amor que, incluso cuando todo parecía perdido, se negaría a morir. Porque
En ese momento en que Elena le entregó aquella cometa a Víctor, el destino firmó silenciosamente el primer capítulo de una promesa que atravesaría el tiempo, la distancia e incluso la guerra. Los días que siguieron al primer encuentro de Víctor y Elena parecieron haber sido cuidadosamente diseñados por el destino. Desde ese momento, no hubo un solo amanecer en el que no se buscaran. Sí, hacía sol, corrían por los campos, se escondían en los maizales, trepaban a los árboles, se zambullían en el lago. Si llovía, jugaban descalzos en los charcos, riendo como si desafiaran al mismísimo cielo a robarles la alegría. La vida, en aquel entonces, parecía un libro abierto, con páginas en blanco, esperando a que ambos escribieran su propia historia, y escribieron, no con bolígrafos ni lápices, sino con gestos, miradas, risas y secretos intercambiados, bajo el viejo roble, en la cima de la colina, el lugar que, para ellos, era sagrado. El viejo roble se había convertido en su lugar de encuentro. Sus raíces gruesas y firmes formaban una especie de asiento natural donde se sentaban uno junto al otro, contemplando el horizonte, soñando con el futuro. Allí, Elena le enseñó a Víctor a hacer coronas de flores, mientras él le enseñaba a volar cometas sin que se perdieran en el viento, una habilidad que, según él, solo un verdadero maestro de los vientos podía poseer. Cada tarde era una aventura. A veces se imaginaban como piratas, navegando por mares desconocidos, usando el lago del pueblo como océano. Otras veces eran exploradores, explorando bosques misteriosos, buscando tesoros que solo existían en la fértil imaginación de dos niños que, sin saberlo, construían una fortaleza invisible contra el tiempo, contra el destino y contra los inevitables cambios que la vida traería. Un día, cuando seamos mayores, construiremos una casa aquí mismo, dijo Víctor, señalando el claro, junto al roble. Una casa propia, con grandes ventanales para ver las estrellas, y un huerto, añadió Elena sonriendo, mientras se arreglaba las flores en la cabeza, lleno de zanahorias, fresas y girasoles. Y también vamos a tener un perro, Ann, y gallinas. Muchas gallinas se rieron como si no tuvieran ni idea de que, al otro lado del horizonte, el mundo empezaba a arder lentamente. Pero en ese momento, solo existía ese trozo de cielo, ese campo, esas promesas que, para ellos, eran tan reales como el olor a hierba mojada y el canto de los pájaros al anochecer. Lo más hermoso de todo era cómo se entendían en silencio. Una mirada les bastaba para saber lo que el otro quería. Una sonrisa tímida y torcida bastaba para que las palabras se volvieran innecesarias. Era como si el universo entero hubiera sido organizado solo para que se conocieran y lo sabían. Incluso siendo tan jóvenes, lo sabían. También había secretos, esos secretos que solo se les cuentan a quienes se les confía. El alma sentados uno al lado del otro, con los pies colgando sobre la orilla del río. Elena confesó que le daban miedo los truenos, y Víctor, algo avergonzado, confesó que le daba miedo estar solo cuando su padre hacía viajes en tren, que a veces duraban días. Si alguna vez te sientes solo, dijo ella, tomándole la mano, piensa en mí y yo también pensaré en ti. Esas pequeñas manos entrelazadas eran más que un simple gesto infantil. Eran, de hecho, un pacto silencioso, una promesa tácita de que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre estarían conectados en siempre juntos, incluso si un día el mundo intentara separarlos. En las fiestas del pueblo, bailaban de la mano, dando vueltas como si el tiempo les perteneciera. En la época de la cosecha, ayudaban a sus padres, compartiendo risas y miradas cómplices. Y en las noches de verano, se tumbaban en la hierba, contemplando las estrellas, creando constelaciones imaginarias y bautizándolas con sus propios nombres. Y ese día se llamará la estrella Víctor, dijo, señalando un punto brillante en el cielo, porque es la más hermosa. Sonrió, un poco incómodo, mirándola más a ella que al cielo, porque, para él, ninguna estrella podría ser más hermosa que Elena, pero no lo dijo. Se guardó ese pensamiento para sí mismo, como quien guarda un tesoro. El tiempo pasaba, pero para ellos parecía eterno. No sabían, no podían imaginar que la infancia anque mágica también es finita, que los días dorados, las tardes en el campo, las risas y los secretos, un día se convertirían en recuerdos, recuerdos tan vívidos y tan dolorosamente hermosos que serían, a la vez, consuelo y añoranza. Pero en ese momento, nada de eso importaba, porque para Víctor y Elena,
solo existía ese amor puro, inocente y creciente, un amor que ni ellos ni el universo mismo podrían medir. Y sin darse cuenta, ese amor, nacido entre secretos, risas y tardes interminables, comenzó, en silencio, a prepararse para afrontar la mayor de las pruebas. Una prueba que llegaría en forma de silencio, distancia y guerra en el tiempo. Tiene una curiosa forma de transformar las cosas. Moldea los rostros, alarga las voces, cambia las costumbres, hace crecer los cuerpos. Y sin que nadie se dé cuenta, también transforma las miradas. Y así, silenciosamente, de un día para otro, o quizás sin que ellos siquiera se dieran cuenta, la mirada entre Víctor y Elena dejó de ser la inocente mirada de la infancia y se convirtió en algo mucho más grande. Aquellos dos que, durante años, corrieron por los campos, compartieron secretos bajo el viejo roble y rieron hasta el anochecer, de repente empezaron a verse de otra manera. Ya no era solo complicidad ni solo amistad. Era algo que te oprimía el pecho, que te revolvía el estómago, que te aceleraba el corazón, incluso en el encuentro más simple. Todo empezó a cambiar en los pequeños detalles, en la forma en que Víctor la esperaba en la esquina, solo para caminar a su lado hasta la plaza. En el cuidado con el que apartó una rama para que ella pasara, en la forma en que se quedó en silencio de repente cuando ella sonrió, como si esa sonrisa pudiera detener el tiempo. Elena también lo entendía. Se dio cuenta cuando, de repente, se encontró arreglándose el pelo en el reflejo de la ventana antes de ir a su encuentro. O cuando, sin darme cuenta, empezaba a buscar a Víctor entre los rostros de la feria, solo para verlo, aunque fuera de lejos. Su corazón parecía latir de forma diferente cuando él estaba cerca, como si fuera más fuerte, más urgente. Una vez, estaban sentados en la orilla, con vistas al lago. Caía la tarde y el cielo anaranjado se reflejaba en las tranquilas aguas. Hablaban de todo, del perro del vecino, de las cometas que se habían perdido en el viento, de las flores que empezaban a florecer cerca del roble. Y en medio de la conversación, sus miradas se cruzaron, pero esta vez, el mundo no empezó a dar vueltas como siempre. Fue una mirada larga, profunda, nuned, repente, vergonzosa, porque, en ese preciso instante, ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado, que el espacio entre ellos, antes lleno de risas y bromas, ahora estaba ocupado por algo más grande, más denso, más intenso. Víctor apartó la mirada primero, mirándose las manos, rascándose la nuca, intentando disimular el rubor que le subía por la cara. Elena sonrió, con esa sonrisa incómoda, mordiéndose el labio inferior, como quien no sabe bien qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su corazón que parecía querer salírsele del pecho. Tú, comenzó con la voz quebrada. Te ves diferente, arqueó una ceja, conteniendo la risa. Diferente, ¿cómo? Víctor se rascó la cabeza, despeinándose aún más. No sé, es que está bien. Elena miró el lago, respiró profundamente y respondió, casi en un susurro, tú también. A partir de ese momento, todo fue diferente. No hizo falta un beso, una declaración y nada grandioso, porque ese día, bajo ese cielo dorado reflejado en el lago, comprendieron, en el fondo, de que están hechos los corazones, que ya no eran solo amigos, eran mucho más que eso. Los encuentros empezaron a tener un sabor diferente. Sus manos se buscaban con más frecuencia, primero tímidamente, casi sin querer, luego con naturalidad, como si abrazarse fuera lo mejor que podían hacer en el mundo. Las conversaciones han cambiado de tono. Hablar del futuro ya no es un juego infantil, sino una auténtica construcción. Cuando empiece a trabajar con mi padre, en los trenes, dijo Víctor, tomándole la mano. Ahorraré dinero para que podamos construir esa casa en el campo en la que prometimos. Y voy a abrir mi taller de costura, respondió Elena apoyando la cabeza en su hombro. Y vamos a tener nuestro huerto y nuestros girasoles. ¿Recuerda? Sonrieron, soñaron, amaron, y ni siquiera se dieron cuenta de que ese amor, nacido en la más pura amistad, era ahora lo más fuerte, vivo y hermoso, que llevaban dentro. Why? Como tú. Amor verdadero. El suyo también llevaba esa belleza que solo existe cuando nace del tiempo, de la convivencia, de la lenta construcción, de quien se conoce desde siempre, de quien ha visto al otro crecer, equivocarse, reír, llorar, y aún así, ha elegido amar. Sus manos, al juntarse, parecían dos piezas de un rompecabezas que siempre encajaban. Y si alguien les preguntara cuándo empezaron a amarse, ninguno sabría qué responder, porque en el fondo, parecía que siempre había sido así.
siempre había estado ahí, y que tal vez el universo entero había sido diseñado para que, un día, se encontraran y se reconocieran. Pero el mundo exterior comenzaba a agitarse. Las primeras noticias de un conflicto lejano empezaron a soplar como vientos extraños en la aldea, y sin que lo supieran, ese amor, tan hermoso, tan puro, tan verdadero, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos jamás había imaginado. El amor, ahora, tendría que aprender a resistir el tiempo, la distancia. La guerra en el amor tiene una peculiar forma de transformar lo que antes era solo fantasía en proyectos concretos, y con Víctor y Elena no fue diferente. Cuando sus miradas dejaron de ser meramente cómplices y se convirtieron en confesiones de amor, el mundo empezó a verse desde una perspectiva diferente, una perspectiva donde el futuro ya no era territorio desconocido, sino un camino que soñaban construir juntos, paso a paso, de la mano, sentados junto al lago, bajo el viejo roble que presenció el origen de todo. Pasaron horas imaginando la vida que tendrían. En el horizonte, dibujaron una casa sencilla, de madera, con grandes ventanales y cortinas blancas mecidas por el viento, un balcón lleno de macetas, un jardín con girasoles que tanto le gustaban a Elena y un huerto al fondo, donde cultivarían zanahorias, tomates y hierbas frescas, y tendremos una cerca baja, solo para decorar, dijo Elena, sonriendo, con los ojos brillantes, mientras sostenía una flor que él acababa de colocarle en el pelo, y un columpio atado al roble, para que jueguen nuestros hijos. Y una ventana aquí, mira. Víctor dibujó en el suelo con una ramita, marcando el plano de la casa, muy grande, mirando hacia el atardecer. Así, cada tarde, podremos sentarnos en el porche, tomar té y ver juntos cómo termina el día. Sonrió en una sonrisa que no cabía en su rostro, que se desbordaba, que iluminaba todo a su alrededor, porque allí, en ese pedazo de tierra, en esa hilera de ramas, estaba todo lo que necesitaba, todo lo que deseaba. Había amor, había futuro. Hablaron de todo, de los muebles de la casa, del perro que iban a tener, de las fiestas del pueblo, las cosechas, las navidades juntos, los hijos que tendrían 2, quizá 3. Ella quería una niña en él, un niño, pero en el fondo sabían que, pasara lo que pasara en el futuro, mientras estuvieran juntos, sería perfecto. ¿Crees que es posible estar así para siempre?, preguntó una vez, mirando al horizonte, apoyándose en su hombro. Víctor no tuvo que pensar mucho. Le apretó la mano, la miró a los ojos y respondió, con la convicción de quien comprende, incluso sin comprender el mundo: si depende de mí en sí, lo haré realidad. Te lo prometo. Y en ese momento, él no lo sabía, ella tampoco. Pero esa frase, esa promesa hecha allí, sin más testigos que el viento y el viejo roble, sería el ancla que los mantendría en pie en los años venideros, en los días difíciles, en los días en que el amor sería lo único que quedaría. En el pueblo, todos los conocían ya como la pareja del roble. Era imposible no notarlo. Donde ella estaba, él estaba, y viceversa. Caminaban de la mano, intercambiando miradas, sonrisas tímidas, pequeños toques que decían mucho más que cualquier palabra. Eran 2 en 1, 2 corazones latiendo al unísono. Poco a poco, sus sueños se convirtieron en planes. Víctor empezó a aprender el oficio de su padre: mantenimiento de trenes, reparación de vías, lectura de mapas. Soñaba con algún día no solo seguir los pasos de su padre, sino también mantener el hogar que había planeado construir con Elena en Elena. A su vez, ya ayudaba a su madre con la costura. Sus manos ágiles y delicadas aprendieron a transformar telas sencillas en hermosas piezas, llenas de detalles, y, entre línea y línea, imaginaba el día en que tendría su propia tienda. Una pequeña tienda, con un letrero de madera pintado a mano, que diría Elena Costura, hecho con amor. También hablaron de viajar de un día, quizás, tomar uno de esos trenes que pasaban por el pueblo y llegar más lejos, conocer ciudades, ver el mar, probar comidas de las que solo habían oído hablar. Pero, incluso soñando con el mundo exterior, sabían que su verdadero hogar siempre estaría allí, en ese pedazo de tierra en ese roble. Para ellos, el futuro era una línea recta, en claro, seguro, en un camino sin curvas, donde todo parecía posible, donde el tiempo jugaba a su favor, donde nada podía salir
Malan, pero el mundo exterior no seguía las mismas reglas que ellos, y mientras dibujaban ventanas, jardines y columpios en la tierra, mientras hacían promesas y construían castillos de ensueño, el sonido apagado de una radio lejana traía, cada vez con más frecuencia, una palabra que hasta entonces parecía ajena a su lugar en guerra. Al principio, solo eran rumores, noticias que llegaban en susurros. Un país invadido, un acuerdo roto, tropas movilizadas, pero para ellos eso era tan lejano como las estrellas en el cielo. No podía, no debía alcanzar el mundo que estaban construyendo juntos. Pero la guerra, ¡ay! La guerra no elige a quien la atraviesa. Llega como un viento fuerte, derribando puertas, destrozando sueños, interrumpiendo vidas, y sin que ellos lo supieran, esos planes forjados bajo el roble, esas promesas susurradas con los ojos cerrados, estaban a punto de ser puestas a prueba de la forma más cruel que el amor pudiera imaginar. Ese año, el verano parecía no terminar nunca. Los largos días, iluminados por un sol dorado, aún arrullaban a Víctor y Elena con sus planes para el futuro. El viejo roble permanecía como testigo silencioso de cada promesa, cada sonrisa, cada plan trazado en la tierra, como si la naturaleza misma quisiera inmortalizar ese amor. Pero había algo extraño en el viento, algo que no podían explicar. Era como si el mundo, antes tan predecible, comenzara a respirar de otra manera. En el pueblo, el murmullo crecía. Las conversaciones, antes sobre cosechas, festivales y estaciones, ahora evocaban palabras que hasta entonces habían parecido demasiado lejanas para ser aterradoras: conflicto, tropas, movilización, fronteras, y una palabra en particular empezó a repetirse con más fuerza que cualquier otra en guerra. La primera vez que oyeron hablar de ello fue en la plaza del pueblo. La vieja radio del supermercado, que solía transmitir música, noticias agrícolas y a veces una obra de teatro, ahora emitía una voz grave y profunda, llena de tensión. El ejército se ha movilizado. La tensión aumenta en las fronteras. Se están reclutando hombres. Víctor y Elena, que caminaban de la mano, se detuvieron e intercambiaron miradas. Sintieron una opresión inmediata en el pecho. Pero como todo joven enamorado, testarudo y lleno de esperanza, Víctor intentó disimularla. Eso es cosa de adultos, dijo, apretándole la mano. Se pelean, se arreglan, no llegará tan lejos. Pero en el fondo, ambos sabían que algo era diferente esta vez. El tono de conversación en el pueblo había cambiado. Los mercados estaban más tranquilos. Los ancianos se reunían en los bancos de la plaza mirando al horizonte, como si escucharan al viento más que a sus propias palabras. Las mujeres susurraban en las ventanas, con sus hijos en brazos, mirando a sus maridos con una mezcla de amor y preocupación. En casa de Víctor, su padre, ferroviario, empezó a llegar más tarde. Las vías del tren estaban más concurridas que nunca. Los FEG transportaban soldados, suministros y armas. El sonido de los silbatos del tren, que antes formaba parte de la banda sonora del pueblo, ahora sonaba diferente, más pesado, más urgente, más aterrador. «Está pasando», murmuró el padre una noche, sentado a la mesa, mirando su plato pero sin ver realmente la comida. «Es real, y no tardará en llamar a nuestra puerta». Víctor, que hasta entonces había intentado mantener el optimismo, sintió un nudo en el estómago. Ese mundo que parecía tan seguro, tan predecible, empezó a desmoronarse en sus manos. Elena también lo sintió. La costura en el taller de su madre, que antes se hacía al son de conversaciones informales, ahora se hacía en silencio, interrumpida solo por el sonido de las agujas al perforar la tela y, a veces, por los profundos suspiros de las mujeres que entraban a remendar una prenda o a llorar, a escondidas, abrazadas. Sus encuentros cambiaron, no en amor ni en intensidad, sino en urgencia. Cada abrazo parecía más largo, cada mirada más profunda, como si, en el fondo, incluso sin decirlo, supieran que vivían los últimos días de una paz que no regresaría pronto. Una tarde, mientras estaban sentados en el roble, Elena abrazó la mano de Víctor con tanta fuerza que le dolió. «¿Crees que te llamarán?», preguntó con la voz quebrada. Víctor guardó silencio. Miró al horizonte, donde el sol se escondía tras las montañas, tiñéndolo todo de dorado, como si el mundo mismo intentara suavizar ese momento. «No lo sé», respondió, finalmente, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. «Pero si pasa, me iré y volveré. ¿Te lo juro?». Ella le sujetó la cara con ambas manos, obligándolo a mirarla a los ojos.
¿Me lo prometes? ¿Me prometes que volverás conmigo? Él presionó sus manos contra su pecho, donde su corazón latía tan fuerte que sentía que quería desgarrar su propia carne. Lo prometo. Volveré en pase lo que pase. Volveré contigo. El viento soplaba con más fuerza, llevándose consigo las hojas, los aromas, las promesas dichas y no dichas. Y aunque intentaron aferrarse al presente, había una pesadez en el aire que ya no podían ignorar. En los días siguientes empezaron a aparecer carteles en las plazas, en las puertas del ayuntamiento, en la estación de tren, llamadas a voluntarios, lestas di convocados, y con ellas lo inevitable, la certeza de que el amor, la vida, los planes, todo estaba a punto de ser puesto a prueba. Su amor ahora tendría que resistir no solo el tiempo, sino también distancia, a no solo la espera, sino también el miedo, no solo la ausencia, sino también el silencio que trae la guerra, porque cuando la guerra llega, no pide permiso, no pide permiso, simplemente llegan, desgarra, arrasa y solo queda promesas, recuerdos, y esperanza. La incertidumbre es una especie de fantasma, invisible, pero pesada. Ocupa espacios, invade silencios, transforma días en horas y horas en segundos, que parecen escabullirse entre las manos sin poder retenerlos. YOCEs. Exactamente como Víctor y Elena empezaron a vivir, como quien corre contra un reloj que no sabe cuándo se detendrá, pero que, de alguna manera, sabe en qué se detendrá. Tras la instalación de los primeros carteles, el pueblo dejó de ser ese refugio seguro que parecía existir fuera del mundo. El sonido de los niños jugando fue reemplazado por el crujido de las puertas al cerrarse temprano. Las conversaciones en la feria, antes llenas de risas e historias sencillas, se convirtieron en susurros, llenos de miedo, especulaciones y suposiciones que, a menudo, preferirían no decirse en voz alta. Y en medio de esta escena, allí estaban dos jóvenes que, hasta hacía poco, dibujaban su futuro bajo el viejo roble, planeando una vida juntos. Ahora, se veían obligados a vivir con prisa por amar, con prisa por estar juntos, con prisa por apreciar cada segundo como quien sabe que, en cualquier momento, el destino podría arrebatárselo todo. Sus encuentros se volvieron más intensos, largos, más llenos de silencios que decían más que cualquier palabra. Caminaron por el pueblo, sin hablar ya de cómo sería la casa en el campo, ni de cuántos hijos tendrían. Ahora, hablaban de si los tendrían, de cuándo y si todo esto pasaría, de cómo lograr que su amor sobreviviera a lo que se avecinaba. Ojalá se detuviera el tiempo, susurró Elena una vez, con la cabeza apoyada en el hombro de Víctor, mientras observaba cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y oro. Ojalá este momento nunca terminara. Le apretó la mano con fuerza, tan fuerte que ella supo que, aunque el mundo entero se derrumbara, él seguiría ahí, al menos mientras pudiera. Entonces, aprovechemos el tiempo, respondió él, girándose para mirarla a los ojos. Cada segundo, cada minuto, hasta que tenga que irme. Elena contuvo las lágrimas. Había aprendido, en aquellos días, que había lágrimas que era necesario contener. No porque no quisiera llorar, sino porque sabía que si empezaba, quizá nunca pararían. Empezaron a hacer pequeñas cosas que antes no parecían tan importantes. Se levantaban temprano para ver el amanecer juntos. Llevaban pan y fruta a picnics en el campo, incluso sin motivo alguno. Se escribían cartas, aunque se veían a diario. Era una forma de asegurarse de que, si faltaban palabras en el futuro, al menos quedaran registradas en papel. Si un día no puedo decírtelo, dijo Elena entregándole una de las cartas, puedes abrir esta y recordarlo. Sostuvo el sobre, como si fuera de cristal. Yo también te escribiré en todos los días, desde donde esté. Su voz se quebró al final de la frase, pero respiró hondo y añadió, porque volveré, Elena, lo juro, volveré contigo. El viejo roble, que antes había sido escenario de inocentes promesas infantiles, ahora era testigo de promesas mucho más serias, más dolorosas, más urgentes. Empezaron a mirarse de forma diferente, con esa mirada de quien quiere memorizar cada rasgo, cada detalle, la forma de su sonrisa, la línea de su mandíbula, la forma en que su cabello ondeaba al viento, el sonido de su risa, que ahora parecía más precioso que nunca, porque en el fondo sabían que el amor también está hecho de memoria, y cuando el cuerpo no puede estar presente,
Es la memoria la que mantiene viva la llama de la esperanza. También había un miedo tácito, un miedo que se negaban a expresar con palabras, como si decirlo lo hiciera demasiado real. El miedo de que este fuera su último amanecer juntos, su último abrazo. Su último, la última vez que vería cómo sus ojos se entrecerraban al sonreír, la última vez que él olería su cabello al abrazarla. Pero aún así, eligieron amar, eligieron vivir, eligieron hacer del presente un lugar donde el futuro aún no existía, donde lo único que importaba era ese momento, esa mirada, esa caricia. Y mientras el mundo exterior se precipitaba hacia el abismo de la guerra, se abrazaron como quien se abraza a su propio corazón, como quien sabe que el amor, cuando es verdadero, no necesita garantías, no necesita promesas que quepan en el papel, solo necesita dos corazones dispuestos a latir al compás, incluso cuando el tiempo se agota, incluso cuando todo parece desmoronarse, porque cuando amas de verdad, vivir como si el tiempo se acabara no es una elección, es resistencia. Lo que todos temían ha llegado. Era una mañana como cualquier otra, o eso parecía. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores que Elena había cuidado el día anterior. En el sonido de las campanas de la iglesia de fondo y el rumor de las vías del tren, a lo lejos, llenaban el aire, como siempre. Pero hoy había algo diferente, algo que hacía que hasta el viento soplara más fuerte, hasta los pájaros parecían más silenciosos. En la plaza central del pueblo empezó a formarse un grupo. Primero, algunos hombres. Luego, mujeres con delantales salieron apresuradamente de la casa, de la mano de sus hijos. El creciente murmullo era como una ola a punto de romper. Y entonces, el sonido de botas sobre el suelo de piedra anunció lo que nadie quería oír. 2 soldados, procedentes de la ciudad, acompañaban a un hombre con un maletín de cuero. Caminó hasta el mural de la plaza, abrió el maletín y con dedos firmes pegó una hoja de papel encima. Una hoja de papel que parecía pesar más que el mundo mismo en la citación. Elena, que caminaba hacia la costura de su madre, sintió que se le paralizaba el cuerpo al ver el movimiento. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Le flaquearon las piernas y por un instante todo a su alrededor quedó en silencio. Solo el sonido del papel al clavarse y del martillo golpeando la madera resonaba en sus oídos. El papel tenía nombres, nombres de hijos o de esposos, de hermanos o de amores, nombres que, hasta ese día, pertenecían a un pueblo que soñaba, que amaba, que forjaba vidas, y que ahora la guerra les arrebataría. Elena no necesitó acercarse a Anne, lo sabía, lo presentía incluso antes de verlo, pero aún así, con manos temblorosas, se acercó al tablón de anuncios. Lo leyó línea por línea. Guay. Allí estaba el 5º nombre de la lista, escrito de forma fría e impersonal. Pero para ella, lo era todo. Viktor Ivanovich. En ese instante, el mundo pareció derrumbarse. Sus piernas cedieron. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Fue como si, de repente, todos sus sueños, todos sus planes, todas sus sonrisas, hubieran sido destrozados, pisoteados, arrojados al viento. Víctor estaba en la estación, ayudando a su padre en las vías, cuando uno de los chicos corrió hacia él, jadeando. Víctor, la lista, tu nombre, está ahí. La sangre le abandonó el rostro, le temblaban las manos, que sostenían la llave inglesa. Lo dejó todo, corrió por el sendero, atravesó el campo, y al llegar a la plaza, vio a Elena sentada en el banco, con el rostro hundido entre las manos y los hombros temblorosos de tanto llorar. Él corrió hacia ella. Elena llamó, sin aliento. Levantó la cara, tenía los ojos llorosos, rojos y hinchados, y en ese instante, al mirarse, no hicieron falta palabras. Ambos lo sabían, ambos lo sentían. La vida que conocían terminó allí. Víctor se sentó a su lado. La abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirla con su cuerpo, como si intentara protegerla del mundo, del tiempo, del destino, de todo. Está bien, mintió, con la voz quebrada, sujetándole el rostro entre las manos. Me voy, pero volveré, lo prometo. Volveré a ti, Anne, siempre vuelvo a ti. Elena meneó la cabeza y lo apretó con fuerza. No, no es justo. No puede ser. Subas, se cuebro, casi un susurro, casi un grito atascado en su garganta. Teníamos planes, teníamos una vida. Víctor, no me dejes. Le sujetó el rostro una vez más. Apoyó su frente contra la de ella, respiró hondo.
No te dejaré a nunca, ni ahora ni después, ni cuando no esté aquí. Porque, aunque esté lejos, Elena, estaré contigo, ante lo prometo, volveré. Pero en el fondo, ambos sabían que esa promesa era un intento desesperado de aferrarse a un mundo que ya estaba empezando a desmoronarse. El resto del día fue un borrón, una mezcla de lágrimas, abrazos, manos tomadas, largos silencios y miradas que decían más que cualquier palabra. No hablaron de guerra, no hablaron de miedo, solo hablaron de sí mismos, de amor, de todo lo que habían construido y sobre todo, de todo lo que aún querían construir. El atardecer de esa tarde parecía diferente, más dorado, largo, como si el cielo mismo comprendiera que era una despedida, no de cuerpos, todavía, sino de una vida, de una paz que no volvería tan pronto. Esa noche, bajo el viejo roble, guardaron silencio, sentados uno junto al otro, con las manos entrelazadas, mirando al cielo. No necesitaban hablar, porque cuando dos corazones se aman profundamente, el silencio también es amor. El silencio también es una promesa. Y mientras el viento soplaba, llevándose hojas, recuerdos y suspiros, una cosa quedó clara para ambos: el amor tendría que aprender a sobrevivir al mayor desafío de todos. El amor tendría que resistir. La guerra en el reloj parecía burlarse de ellos esa noche. Cada aguja en movimiento era como una puñalada lenta, cruel y inevitable. Sabían que al amanecer, la vida cambiaría para siempre. El tren partiría y con él se llevaría no solo a Víctor, sino una parte de Elena, una parte de todo lo que habían construido hasta entonces. El mundo parecía suspendido. Las voces del pueblo callaron, a las luces de las casas parecían más tenues. Incluso el viento, que normalmente soplaba con fuerza en el campo, parecía respetar ese silencio denso, ese duelo anticipado que flotaba en el aire. Víctor llamó a la puerta de Elena temprano en la noche. No hizo falta invitación, ni siquiera palabras. Ella ya lo esperaba. Abrió la puerta y durante unos segundos se quedaron mirándose. Y en esa mirada lo había todo: el dolor, el miedo, la esperanza y, sobre todo, el amor. Caminaron de la mano hacia el viejo roble, el mismo lugar que, desde niños, había sido su refugio, donde hicieron promesas, donde soñaron, donde diseñaron una vida juntos. Y ahora, en ese mismo lugar, tenían que hacer algo mucho más difícil: aprender a despedirse sin decir adiós. Se sentaron en el césped, como tantas otras veces, pero no hablaron. No les hacía falta. Simplemente se quedaron allí mirando al cielo, escuchando el latido de sus propios corazones, que latían rápido, desbocados, como si no supieran si acelerar o detenerse. Víctor le tomó la mano, llevándola a sus labios, y le dio un beso largo, lleno de todo lo que las palabras ya no podían expresar. Elena apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por ambos. No sé cómo será, Elena. Su voz salió baja, entrecortada, casi un susurro. No sé qué me espera, pero hay una cosa que sé, de eso estoy seguro: te amo, más que a nada en este mundo, más que a la vida misma. Ella le apretó la mano con más fuerza. Las lágrimas fluyeron silenciosas, calientes, quemándole la piel como si intentaran dejar rastro del dolor que sentía. Yo también te amo, respondió con la voz quebrada pero firme, y esperaré en lo que sea necesario, aun como sea necesario. Te esperaré, Víctor. Sacó un pequeño trozo de cinta del bolsillo, desgastado y descolorido, pero que para él valía su peso en oro. Era la misma cinta que Elena había llevado en el pelo años atrás, en el primer festival del pueblo al que habían asistido juntos de niños. Quiero que tengas esto, dijo, poniéndole el lazo en las manos. Así, aunque estés lejos, sabrás que una parte de mí está aquí, contigo. Ella sostuvo esa cinta contra su pecho, como si sostuviera un pedazo de su propia alma. El tiempo pareció acelerarse, como si el cruel universo quisiera que esa noche terminara pronto, como si quisiera arrebatarles ese último remanente de paz. Y al percatarse de ello, comprendieron que no podían perder ni un segundo más. Víctor sujeto el rostro de Elena entre sus manos, la miró profundamente a los ojos y sin decir palabra, la besó. Fue un beso único. No fue un beso de despedida, ni un beso de despedida. Fue un beso de resistencia, de lucha, de amor que se niega a romperse, incluso cuando todo a su alrededor parece querer destruirlo. Y esa noche
hicieron de su amor no solo un refugio, sino también una promesa viva, una fortaleza contra el miedo, contra el silencio, contra la guerra. Se entregaron el uno al otro, no como quienes temen al mañana, sino como quienes entienden que, cuando se ama de verdad, el amor no conoce tiempo, no conoce distancia. No conoce fin. Cuando sus cuerpos se encontraron, cuando sus manos se deslizaron sobre su piel, cuando sus suspiros se fundieron, ya no había mundo ya no había guerra, ya no había reloj Solo, existían ellos, solo existía amor. Y en ese abrazo fuerte, en esa caricia, en esa mirada, se dejaron grabado en el alma todo lo que necesitarían para sobrevivir los días venideros. Porque cuando no estás seguro del futuro, solo puedes asegurarte de que el presente sea tan intenso, tan real, tan lleno de amor, que se vuelva eterno en tu memoria. Se acercaba el amanecer. Los primeros colores del cielo comenzaban a dibujar en el horizonte lo que sería el día más difícil de sus vidas. Pero antes de levantarse, antes de enfrentarse a lo inevitable, Víctor miró a Elena a los ojos y le hizo una última promesa. Volveré, Elena, volveré por ti, pase lo que pase. Pase lo que pase. Ella le sostuvo la cara, le besó la frente y respondió con voz entrecortada, pero segura: estaré aquí, esperándote hasta el último día de mi vida, si es necesario. Y así, de la mano, con lágrimas en los ojos y el corazón apesadumbrado, dejaron atrás el roble. Y mientras caminaban, sabían que, a partir de entonces, cada paso sería más pesado, más difícil. Porque cuando el amor habla más fuerte, hasta el silencio de la despedida grita. El sonido del silbato de un tren nunca ha sonado tan cruel. La estación estaba irreconocible ese día. El lugar que tantas veces había sido escenario de felices partidas y llegadas ahora, se convertía en escenario de dolor, incertidumbre y despedidas que no se sabía si serían temporales o permanentes. Hombres uniformados, con maletas sencillas, intentaban ocultar su miedo tras rostros serios. Las mujeres se tapaban la cara con pañuelos, como si eso bastara para contener las lágrimas que insistían en caer. Los niños se aferraban a los brazos de sus padres, sin comprender bien qué sucedía, pero presentían en el fondo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Víctor apretó con fuerza la mano de Elena y aunque intentó mantenerse fuerte, la opresión en su pecho era casi física, aplastándole las costillas y cortándole el aliento. Cada paso hacia la plataforma sonaba más pesado, más lento, como si su propio cuerpo quisiera negarse a bajar. Elena caminaba a su lado en silencio. Sus dedos entrelazados con los suyos temblaban, pero se negaba a soltarlos. Con la mirada fija en el suelo, intentó evitar lo inevitable a mirar a su alrededor y ver a las otras mujeres, a las otras familias, a los otros amores también arrancándose, como pedazos de una vida destrozada sin piedad. Al llegar al andén, Víctor dejó caer su maleta al suelo, se giró hacia ella, y en ese preciso instante, cuando sus miradas se cruzaron, el mundo entero desapareció. No hubo más voces, no hubo más soldados, no hubo más estación. Solo estaban ellos dos, y el dolor que en silencio parecía gritar en su pecho. Elena. La voz salió baja, entrecortada, temblorosa. Ella le apretó la mano con más fuerza, como si intentara aferrarse a su propio destino. Y antes de que él pudiera decir nada, ella lo interrumpió. No lo digas como si fuera un adiós. No lo digas. No lo hagas parecer como si lo fuera. Y las lágrimas, contenidas hasta entonces, finalmente brotaron, corriendo por su rostro, cayendo al suelo, mezclándose con el polvo y el olor a humo de los trenes. Víctor le sujetó el rostro entre las manos, apretándolo con suavidad, cariño y desesperación. Sus pulgares recorrieron sus mejillas, enjugando las lágrimas que, aunque las enjugara 1000 veces, insistirían en volver. No es un adiós, nunca lo será. Se le quebró la voz y tuvo que respirar hondo antes de continuar. Volveré, Elena, por Dios. Volveré por ti, por nosotros. Volveré. Ella lo abrazó, apretándolo, temblando, y, en medio del llanto, entre sollozos, meneó la cabeza. Prométemelo, Víctor, prométemelo. Apoyó su frente contra la de ella, cerró los ojos, sujetó sus manos contra su pecho y, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar, respondió: lo prometo, volveré pase lo que pase. Volveré a ti, siempre. En el silbato del tren volvió a sonar al largo afilado, como una cuchilla que rasgaba el silencio. Los soldados comenzaron a despedirse a toda prisa, metiendo las maletas en los vagones,
abrazando a sus familias, algunos conteniendo las lágrimas, otros sin poder contenerlas más. En Víctor lo sabían, el tiempo se agotaba, y aún así, a pesar de todo ese caos, agarró a Elena por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó. Un beso que no era una despedida, era vida de amor, de eternidad. Un beso que decía todo lo que no tenían tiempo ni palabras para decir. Cuando sus labios se separaron, ella sostuvo su rostro, desesperada. No me olvides, no me olvides, a nunca. Él sostuvo ambos lados de su rostro, mirándola profundamente a los ojos, casi como si quisiera registrar cada rasgo, cada detalle, cada matiz. Te llevaré conmigo, aquí. Y se llevó la mano de ella a su pecho, donde su corazón latía con fuerza. Para siempre, siempre. El silbato sonó por tercera vez. El ingeniero gritó. Los soldados comenzaron a subir. El tiempo, que parecía querer darles unos segundos más, se volvió implacable. Corrí. ¡Uy! Lo arrastré todo. Víctor recogió la maleta, pero no soltó su mano hasta el último momento. Caminó hacia atrás, mirándola, abrazándola, apretándola, hasta que, cuando ya tenía un pie en el coche, tuvo que soltarla. Necesitaba a Am, porque la vida, a veces, nos exige lo que más duele. Y en ese instante, soltarla fue como arrancarse el corazón del pecho. Ella estaba de pie en el andén, con la cinta en las manos, apretada contra el pecho, observándolo subir al tren. Y cuando se giró en la puerta del vagón, sus miradas se cruzaron por última vez. Y, entre lágrimas, sonrió. Table. Dolorosa, pero sonrió. Porque, a veces, amar también es saber sonreír, incluso cuando el mundo se derrumba. El tren empezó a moverse. Al principio despacio, luego más rápido. Y cuando desapareció tras la curva, llevándose consigo a Víctor y a cientos de hombres más, el silencio en el andén era tan fuerte que parecía un grito. Elena permaneció allí, inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, su mirada perdida en el horizonte. Y en medio de ese vacío, solo una cosa tenía sentido. Una sola certeza resonó en su interior: esperaré. El tiempo que sea necesario, siempre esperaré a que regreses. El sonido del tren se había apagado hacía minutos, quizá horas, pero a Elena aún le parecía resonar en su interior, como si ese silbido largo, agudo y cruel se le hubiera quedado atascado entre el pecho y la garganta, reverberando, recordándole a cada segundo que se había ido, que se había ido Anne, que se había ido. Pero si el cuerpo de Víctor seguía huellas que ella no podía alcanzar, el amor no. El amor permanecía arraigado, tatuado, incrustado en ella como una raíz imposible de arrancar. Se quedó de pie en la plataforma, inmóvil. No sabía si sus pies habían olvidado cómo moverse, o si era su alma la que simplemente se negaba a soltarse, porque de alguna manera sentía que si se movía, si daba un solo paso, estaría, en efecto, aceptando que él se había ido, que ya no estaba allí, que ya no la sostenía de la mano. Las demás mujeres también comenzaron a dispersarse. Algunas eran apoyadas por familiares, otras estaban solas, arrastrando miradas vacías y las manos apretadas contra el pecho, como si quisieran aferrarse físicamente a lo que quedaba de sus amores. Había una mezcla de dolor, vacío y una esperanza en sus rostros que, por cruel que fuera, se negaba a morir. El mundo parecía más tranquilo, más lento, más pesado. Incluso, el viento parecía ahora llevar el aroma de la añoranza, un aroma indescriptible, pero que cualquiera que haya amado a alguien que se ha ido, reconoce de inmediato. Es el aroma del vacío, del casi, del que pasaría así, del cuando volverán. Elena, tras un tiempo que ni ella misma pudo medir, tomó la cinta que Víctor le había dado y se la ató a la muñeca, como si hiciera una promesa, como si convirtiera ese trozo de tela en algo mucho más grande de lo que realmente es. Ya no era solo una cinta, era un hilo, un lazo, un recordatorio de que, aunque las huellas se lo llevaran, el amor permanecería. Entonces empezó a caminar de vuelta a casa, pero cada paso parecía más difícil que el anterior. Las calles, antes llenas de vida, ahora lucían diferentes. Menos vida, más cenizas, como si el mundo mismo hubiera comprendido que, a partir de entonces, los colores ya no tendrían tanto sentido. Pasó por la plaza donde habían estado juntos tantas veces, donde habían compartido risas, secretos, sueños. Miró el banco bajo el árbol, y por un instante, casi pudo verlo allí, sonriendo, esperándola. Pero al parpadear, solo había vacío, solo el banco, solo ausencia,
y entonces lo entendió. El amor persistió. Al sí, persistió. Pero el amor que perdura, cuando quien amas se va, pesa mucho. Y pesa tanto que a veces parece que quiere aplastarte. Pero al mismo tiempo, es este amor el que te mantiene en pie, el que impide que la desesperación triunfe, el que hace posible levantarse al día siguiente, a pesar de todo. Al llegar a casa, fue directo a su cómoda. Tomó un cuaderno vacío, uno de esos que nunca se había atrevido a usar, y lo abrió por la primera página. En la parte superior, escribió para Víctor Ann, y luego empezó a escribir. Hoy Taif, y sentí, por primera vez, lo que es tener el corazón partido en dos. La mitad se fue contigo, la otra mitad se quedó aquí, conmigo. Prometí esperarte y lo haré, hasta que me queden fuerzas, porque no eres solo el amor de mi vida, eres la vida misma. Cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y, por primera vez, desde que él se fue, lloró. No ese llanto contenido, apretado y silencioso, sino ese llanto que sale de las entrañas, en que desgarra, que duele más que cualquier herida física, que parece querer arrancarte el alma. Pero cuando las lágrimas empezaron a secarse, una certeza se apoderó de ella: él iba a volver. Porque su amor no era un amor cualquiera, no era un amor de cuento, ni de novela, era un amor de raíz, de la sangre, del alma, de ese que ni el tiempo, ni la distancia, ni la guerra pueden destruir. El viejo roble, a lo lejos, parecía esperar. También en sus hojas se mecían con el viento, como ondeando, como si albergara ese amor en su interior. Al fin y al cabo, lo había visto todo, desde la primera mirada, desde la primera sonrisa, desde la primera promesa, y ahora también sería testigo de la espera. Desde ese día, Elena despertaría cada día con la misma rutina: mirar el horizonte, contar los días, escribir en el cuaderno, guardar recuerdos, y esperar. Porque, aunque el tren ya se había ido, el amor seguía ahí. Y fue este amor, el que desde entonces guiaría cada paso, cada suspiro, cada oración, así mocheros, y en el fondo, ella lo sabía. Sabía que si hay algo capaz de trascender el tiempo, la distancia e incluso la guerra, ese algo se llama amor. Pero en esta historia aún está lejos de terminar, porque mientras él se enfrenta al horror de la guerra, ella libra una batalla muy distinta: la batalla contra el silencio, contra la ausencia, contra el anhelo que corroe, que aprieta, que hiere y que a veces es incluso más cruel que la guerra misma. Si creías que esta historia ya era fuerte hasta este punto, prepárate, porque en la segunda parte sentirás el peso de la espera, entenderás lo que es vivir contando los días, las horas, los minutos, esperando a alguien que quizá nunca regrese. Así que no te la pierdas. La segunda parte de esta historia te conmoverá como nunca imaginaste. Regístrate ahora, activa las notificaciones, porque la siguiente parte te hará loader, te hará reflexionar, sobre todo te hará creer que, cuando el amor es verdadero, ni siquiera la guerra puede destruirlo.